mesa. Espérame. Buenos días, señores. Estamos en el ITESCHAM. Nos encontramos en la sala de acceso del edificio A. Nos encontramos en la materia de microbiología. Estamos en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. Esta es la unidad 3. Vamos a presentar por cada alumno los factores ambientales que afectan el crecimiento, desarrollo y la reproducción de los microorganismos. Antes de empezar, necesitamos conocer dos definiciones muy importantes. La primera es el compost orgánico. La definición: se trata de un compuesto de ingredientes orgánicos varios. Su valor son nutrientes para las plantas. A su vez, tenemos el PET inorgánico. La definición es: se trata de material reciclable, recipientes contenedores de líquidos con formas diversas como botella, galón o botellón, de acuerdo a su volumen de 500, 600 mililitros, 1 litro, 3.8 litros, que es el galón, 20 litros, que es el botellón. Otro tipo de material inorgánico son el papel, cartón, metales, vidrios, plásticos, materiales de informática, baterías, entre otros. El valor es comercial. Bueno, me permito presentarles a los alumnos que respectivamente van a dar los factores ambientales que complementan esta información. Muchísimas gracias y tengan buen día. Buenos días, aquí les presento el factor ambiental número 1, que es la actividad. La humedad y actividad del agua en los organismos. La humedad nos dice que el agua es el solvente donde ocurren las reacciones químicas y climáticas de la célula y es indispensable para el desarrollo de los microorganismos. Sí. Como sabemos, los microorganismos requieren unas condiciones mínimas, tan siquiera de humedad, para poder desarrollarse y así crecer. El agua forma parte del protoplasma bacteriano y sirve como medio de transporte para el crecimiento microbiano. Se denomina la actividad del agua la relación de la presión de vapor del agua del sustrato del cultivo. Este viene siendo representado con la letra P, y la presión de vapor del agua, o del agua pura, va a ser representado con la P o P0. La gran mayoría de los microorganismos requieren de valores de actividad del agua muy altos para poder crecer. Factor presente, práctica 1. En condiciones estándar de presión y temperatura, los microorganismos son capaces de reproducirse como lo somos en los tubos de ensayo. El factor presente, práctica 2, compost. En condiciones estándares de presión y temperatura, los materiales orgánicos son capaces de descomponerse para dar lugar al material que se usará como compost y utilizarlo como los cultivos que se realizan. Bueno, la misión de la práctica que hicimos aquí es capacitarnos en el ámbito de la experimentación para poder observar y obtener información de manera científica de todos los procesos biológicos que ocurren en el mundo microscópico, para así interpretar información científica y clara de la realidad. Y aquí los elementos de laboratorio que utilizamos fue el microscópico para observar a los microorganismos, y este es para medir la presión atmosférica, que es el barómetro. Estamos viendo la compost y cómo se hace. Lo que a mí me tocó fue la temperatura, que nos dice que su factor presente 1 es el calentador de agua para diluir la gelatina. Pues en la práctica hicimos en el sol a las hormigas, y ya en el microscopio lo vamos a observar, sus diferentes componentes que tiene. Nos dice que su refrigeración a temperaturas inferiores a la óptima, la velocidad de crecimiento de los microorganismos disminuye. Bien. Y los periodos de la lactancia se alargan mucho. A una temperatura de refrigeración de 0 a 5 grados, los organismos ciclófilos crecen más rápidamente que los mesófilos. Por tanto, la baja temperatura supone un factor de selección de la flora del alimento de gran importancia. Cuando se enfría rápidamente un alimento, muchas de las bacterias mesófilas que normalmente resistirían la temperatura de refrigeración mueren como consecuencia del choque de frío.
Esto es frecuentemente gran negativas que gran positivas. Dice, a baja temperatura las rutas metabólicas de los microorganismos se ven alteradas como consecuencia de su adaptación del frío. Estos cambios metabólicos pueden dar lugar a que se produzcan deterioros diferentes causados por los mismos microorganismos a diferentes temperaturas. El deterioro de los alimentos refrigerados se produce de microorganismos ciclófilos porque, aunque sus velocidades de crecimiento son lentas, sus periodos de almacenamiento no son muy prolongados. Los microorganismos patógenos son en su mayoría mesófilos y no muestran crecimiento apreciable ni formación de toxinas a temperaturas de refrigeración correcta. Ahora bien, si la temperatura no es controlada, rigurosamente puede producirse un desarrollo muy peligroso rápidamente. Potencial de hidrógeno o pH es un parámetro crítico en el crecimiento de microorganismos, ya que cada tipo de microorganismos puede crecer con un rango de pH distintos. Bien. El pH intracelular es ligeramente superior al del medio que rodea las células, ya que en muchos casos la obtención de energía metabólica depende de la existencia de una diferencia en la concentración de protones. El pH interno de la mayoría de los microorganismos está en un rango de 6.0 a 7.0. Bien. Los rangos de pH tolerables por diferentes tipos de microorganismos son también distintos. Son también distintos. Bien. Hay microorganismos acidófilos que pueden vivir a pH 1.0 y otros alcalófilos que toleran pH de 10.0. Bien. Hay que considerar que como consecuencia del metabolismo el pH del medio de crecimiento suele tender a bajar duramente en cultivo. Ya. El factor ambiental número 5 es el oxígeno. Sí. El oxígeno lo utilizamos en las dos prácticas, tanto para la práctica número 1 como la práctica número 2, como lo dijeron al principio. Se utilizó para el crecimiento de los hongos y utilizamos en la práctica número 1 utilizamos el oxímetro como instrumento, y el oxígeno es un gas esencial para el ser humano, ya que nosotros podemos vivir sin Silencio. Podemos estar sin comer, Sí. pero no puede hacer falta el oxígeno, ya que moriríamos en pocos minutos. Okay. El cuerpo humano necesita tener oxígeno para transformar los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y las grasas que tenemos en nuestro cuerpo. El oxígeno es elemento esencial en los procesos respiratorios de la mayor parte de las células vivas. Sí. Y el oxígeno tiene una función muy importante, ya que nos sirve para el metabolismo. Lo que son nutrientes. Dice que en la práctica 1 se encontró lo que es presente en los elementos de cromo, cobalto, carbono, nitrógeno, magnesio, cromo, manganeso. Y dice también que en la práctica 2 se realizó a través de un espectrofotómetro y se encontraron lo que son proteínas. Dice nutrición microbiana. Las células están compuestas de macromoléculas y micromoléculas, que son macromoléculas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Las proteínas son las más abundantes, como vemos en la imagen. Agua es el solvente ideal para los organismos vivos debido a su polaridad y su cohesión. Los microorganismos requieren para su desarrollo y actividad celular químicos, que son los nutrientes. Existen diferentes en cuanto a los requerimientos nutricionales de los microorganismos, que son macro y micro. Los macros se encuentran el carbono, nitrógeno, fósforo, manganeso, sodio, calcio y hierro. En los micros se encuentran cromo, cobalto, cobre, manganeso, zinc. Factores de crecimiento. Se requieren en muy pocas cantidades y solo algunas células, que son vitaminas, aminoácidos, urinas y piridinas. La mayoría de los microorganismos son capaces de sintetizarlos. El agua es el principal componente de
protoplasma bacteriano, el medio donde suceden las reacciones químicas y sus productos. La disponibilidad se mide por un parámetro denominado actividad de agua o potencial de agua, valores normales de 0.90 a 0.99. Los medios de cultivo satisfacen las necesidades nutritivas de los microorganismos y pueden ser químicamente definidos o complejos. Aquí se muestra un ejemplo de lo que estamos hablando, que es fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimioautótrofas, litótrofas, quimioheterótrofas o heterótrofas. Y es donde es fuente de luz, que algunas son luz química, es fuente de carbono, que es dióxido de carbono, o algunos compuestos orgánicos o unos compuestos inorgánicos. Algunos ejemplos de estos son algas, cianobacterias, fotosintetizadas y algunos que son pocas bacterias. Las enzimas son catalizadas biológicos de naturaleza proteica, que tiene varios puntos. Su acción es esencial en el metabolismo bacteriano. Actúan de manera específica a través de un sitio activo, produciendo un efecto catalítico sobre las moléculas del sustrato, convirtiéndolas en un producto específico. 30 segundos. Funcionan en forma secuencial, sistema multienzimático, la fermentación. En una reacción de oxidación o reducción interna equilibrada en algunos átomos de fuente de 10 segundos. donador de electrones se reducen mientras otros se oxidan y la energía produce la fosforilación a nivel de sustrato y el otro crecimiento poblacional. Yo le voy a explicar lo que es factores ambientales de las temperaturas. Esta va a ser la parte número 2, porque ya mi compañero Ildefonso ya dio la parte número 1 de este capítulo. Y yo le voy a hablar acerca de la congelación. La congelación es muy importante en este factor porque dice que detiene el crecimiento de todos los microorganismos. Los superiores, ya sean hongos, ya sean levaduras, helmintos, son más sensibles que las bacterias y se mueren. Esta temperatura en congelación de los microorganismos se da ya sea en máximo de menos 30 grados centígrados, y también dice que la supervivencia de las bacterias es mayor que en temperaturas de congelación más altas, ya sea a menos 2 y a menos 10. Puedes leerlo. Sí. Sin embargo, estas temperaturas también deterioran el alimento más que en las bajas. La congelación puede reducir lesiones subletales en los microorganismos continuamente.